Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario que llamamos las ondas de Elliott, especial para nuestros amigos de Trader Zona. Confírmame, porfa, que se escucha todo correcto, que pueden ver la pantalla que se tiene que ver, que tiene de fondo la página de The Financial Forecast. Tenemos ahí a Ángel, JG, no sé quién será, pero bueno, los tenemos ahí. Cualquier cosita, si tienen problema con el audio o no se ve, ¿sí? Si nos dejan un mensaje por el chat. Perfecto, dicen ahí, muchas gracias por confirmar. Entonces vamos a empezar ahora ya con el webinario. Más o menos va a durar aproximadamente 1 hora, 60 minutos. Lo que siempre les pido es que sean lo más activos posibles, que manden preguntas, intentar resolver dudas, cualquier cosita que quieran, pueden hacerlo a través de la casilla de chat. Tienen un chat dentro del Zoom, una opción, ahí me escriben, mandan el texto y voy respondiendo a las preguntas, ¿ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de hoy? Intentar explicar o dar los básicos fundamentales de lo que sería ondas Elliott y cómo aplicar esos principios fundamentales en los mercados financieros de hoy en día, ¿ok? Por lo tanto, vamos a pasar a la presentación y ahí empezamos. Ok, muy bien, empezamos con una pequeña introducción de qué es The Financial Forecast, quién soy yo. De ahí pasamos a lo que sería mercados financieros. Creo que no tengo la cámara puesta. Voy a compartir cámara también. Un segundo. Así pueden ver, pueden poner cara a quien les está hablando en este momento. Ok, no puedo poner la cámara. Lo siento, hay una opción que no me deja. Por lo tanto, seguimos como estábamos ahora. Ok, entonces hablamos de una introducción, hablamos muy rápido de qué van a ser los mercados financieros. De ahí pasamos a definir qué son los objetos fractales. ¿Por qué? Porque vamos a englobar los mercados financieros dentro de lo que serían fractales, ¿sí? Es nuestro objeto de estudio en este caso. Por lo tanto, lo vamos a meter dentro de lo que son fractales y vamos a definir, le vamos a dar las razones por las cuales los mercados financieros pueden ser considerados fractales. De ahí pasamos a lo que va a ser ondas de Elliott, ¿sí? Conceptos básicos, que es el concepto general, modelo de 5 ondas, tipos de ondas y base matemática. Con estos cuatro puntos que son los base para poder entender los mercados financieros, vamos a ver una forma muy sencilla de combinarlos y de poder pronosticar o entender qué es lo que están haciendo los diferentes instrumentos a lo que ustedes estén interesados. Por ejemplo, el crudo, por ejemplo, una acción que puede llegar a ser Microsoft, Apple, Nike, cualquier tipo de acción. Podemos hablar de divisas, el eurodólar, tenemos gente por ahí de Argentina, el peso argentino dólar, ¿sí? Libra, dólar, podemos analizar diferentes tipos de pares, también podemos ver materias primas, dijimos antes, el crudo, el oro, soja, ¿sí? Criptomonedas, también esto entra dentro del mismo grupo y vamos a ver por qué. Podemos tratar a todos exactamente de la misma forma con esta definición de fractal. De ahí nos vamos a mover a ejemplos, tenemos un montón de ejemplos de lo que sería mercado real, y lo más importante a entender o aprender a usar esta herramienta porque es muy sencillo. Cuando compramos libros o vemos ejemplos de gráficas que están puestas por ahí por internet, siempre se muestran los patrones completos. Y siempre uno ve ABC, X, ABC, y todo parece muy sencillo y muy fácil de poder pronosticar. Cuando la realidad es totalmente la contraria, nos vamos a enfrentar a patrones totalmente incompletos y lo que tenemos que hacer es analizarlos de una forma correcta para poder determinar cuáles van a ser los movimientos futuros y con esos movimientos cuáles van a ser las zonas objetivos, ¿sí? Y siempre vamos a tener más de una posibilidad dentro de esos patrones.
Eso es lo complicado. Y otro punto complicado que vamos a ver con las ondas de Elliot, que vamos a intentar eliminar durante el día de hoy, es que existe mucha subjetividad. ¿Por qué? Porque si vemos solamente el gráfico limpio como está y lo único que hacemos es colocar etiquetas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del observador esto va a ser diferente. ¿Sí? No todo el mundo va a ver 1, 2, 3, 4, 5 en ese mismo segmento, esa misma imagen de mercado. ¿Ok? Por lo tanto, es muy importante, vamos a intentar romper un poco con eso y generar un sistema de análisis más objetivo que nos permita determinar realmente cuáles son los movimientos probables que se van a dar a futuro. De ahí vamos a ver, en The Financial Forecast hemos desarrollado una inteligencia artificial que contiene parte de este principio de ondas de Elliott para poder analizar los mercados y a partir de ahí invertir. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona eso, porque si nosotros podemos aplicar esos principios de forma correcta, vamos a poder llegar a conseguir una interesante rentabilidad en las inversiones que hagamos. Y al final vamos a pasar a todo lo que es material adicional para poder complementar lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver en el webinario del día de hoy. Importante, este webinario se está grabando, lo van a tener en YouTube, nosotros también lo vamos a colgar en el blog de la página, ¿sí? En thefinancialforecast.com, en el blog lo van a tener, en Traderzona también va a estar. Si quieren el PowerPoint de este webinario, me mandan un correo a info@thefinancialforecast.com, que lo vamos a mostrar al final del webinario, y ahí les puedo mandar el PDF con todo el contenido de hoy. Y si tienen alguna pregunta adicional, cualquier cosita que quieran saber, me la pueden mandar también por ahí. Ok, ¿listos? Vamos a empezar. Creo que tenemos gente, bueno, tenemos gente de Argentina porque es un amigo que está ahí, Mariano. Buenas, Mariano. Ángel Vega, me imagino será de España. Ok, y JG, no lo sé. Puede ser de cualquier lado. Si me quieren dejar los lugares donde están, bárbaro. Yo estoy en Ámsterdam en este momento, en Holanda. A ver si estamos todos dentro de la misma zona horaria. Ok, primer punto. Entonces, introducción. ¿Qué es The Financial Forecast? The Financial Forecast nació hace 2 años y lo que buscamos es desarrollar herramientas para inversores. Herramientas desde el punto de vista de inteligencia artificial y lo que sería educación. Esos son nuestros dos puntos fuertes. ¿En qué basamos la formación y las herramientas que desarrollamos? En los 5 puntos que tenemos en el lado derecho de esta presentación. Vamos a hablar de que los mercados financieros son la manifestación de la actividad económica, ¿sí? Si queremos saber cómo va la economía, siempre vamos a ir a, por ejemplo, el gráfico del Dow Jones para ver qué es lo que está pasando en la economía americana, o vamos a ver el Merval si queremos ver Argentina, o vamos a ver el IBEX si nos interesa ver España. Y toda actividad económica surge de interacción social. ¿Okay? Siempre tiene que haber un grupo de gente que esté interactuando para poder generar esa actividad económica, esa compra-venta, ese doy, necesito y te doy servicios y demás. Esa interacción social genera un estado de ánimo social, ¿sí? Siempre hay envueltas emociones. Y eso es algo que se puede ver de forma muy clara con todo lo que ha sucedido desde el principio de año con el coronavirus, por ejemplo. En el momento en el cual esa masa de inversores asumió que estábamos frente a una pandemia, se empezó a generar un estado de ánimo muy negativo y a partir de mediados de febrero tuvimos esas caídas tan fuertes en los índices globales. Y en ese momento todas las noticias siempre son muy negativas y si uno pregunta o ve, intenta ver cuál es la sensación del inversor, va a ver que es principalmente negativa. También tenemos situaciones totalmente contrarias, ¿sí? Siempre va a haber un estado de ánimo social que va a caracterizar a esa masa de inversores. Y ese estado de ánimo se mueve siguiendo un patrón fractal.
Ahí tenemos Ángel, me dice que es de Ecuador. Buenas, Ángel. Muy bien, Ecuador, estás lejos. Ok, sí, está todo, por suerte por acá está todo muy bien a pesar de la crisis. Espero que vos ahí también, que Ecuador esté afrontando de la mejor manera posible esta gran crisis. Ok, gracias por decirme de dónde estás, Ángel. Bienvenido. Entonces utilizamos volvemos otra vez, este fractal para poder pronosticar, para poder ver qué es lo que van a hacer los mercados financieros a futuro con alta probabilidad, y a partir de ahí generamos los diferentes tipos de herramientas. Este soy yo, Matías. Tengo máster en mercados financieros y gestión de activos. He estado mucho tiempo trabajando para compañías de internet, generando todo lo que es pronósticos para la parte de español, analizando 70 instrumentos, haciendo webinarios, generando los pronósticos y demás. Hace 2 añitos empezamos con lo que es el proyecto de Financial Forecast. Ahí hemos desarrollado diferentes tipos de algoritmos. Uno es el que se menciona ahí, el Dynamic Multifractal Model. Otro es el que tenemos, que ofrecemos en la página web, que se llama Bumblebee, que invierte de forma automática utilizando los principios que vimos anteriormente. Soy autor del libro Las ondas de Elliott, el comportamiento fractal en los mercados financieros, que es un libro que parte de lo que vamos a ver en el webinar el día de hoy sale de ese libro. El libro es bastante completo y va muy bien desde lo que sería lo simple, de lo simple a lo complejo. ¿Sí? Van a poder entender muy bien el mercado, van a ver no solo la parte que es de análisis ondas Elliott, también se ve lo que es el manejo de capital, cómo generar un correcto manejo, cómo proteger la cuenta, se ve parte también de macroeconomía y por supuesto toda la parte fractal y un montón de práctica, ejemplos y demás para poder entender cómo analizar los mercados de forma correcta. Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces ahora con lo que sería conceptos, mercados financieros. Cuando pensamos en esto, intentamos definir qué es un mercado, qué son los mercados financieros. A veces resulta un poco complejo, pero en realidad es muy sencillo. El sistema financiero vendría a ser como el patio del colegio. Esto estoy haciendo una analogía. Y vamos a tener, por ejemplo, pensemos en los álbumes de figuritas o cromos cuando éramos chicos, que teníamos ese pilón de figuritas repetidas, íbamos al patio del colegio en los recreos a cambiarlo por aquellas que no teníamos. Esto es algo muy similar. El sistema financiero pasa a ser ese patio de colegio y vamos a tener 2 intervinientes, uno que son los que tienen esas figuritas difíciles y aquellos que las necesitan, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos las unidades con superávit, ¿ok? Y aquellas con déficit. Y lo que se hace es generar ese intercambio entre los que tienen superávit con los que tienen déficit, a cambio de una contraprestación, ¿ok? Por supuesto que en este caso suele ser económica. Por lo tanto, aquellos que tienen dinero le prestan a aquellos que lo necesitan, ¿sí? Con la esperanza de recibir a futuro una mayor cantidad. ¿Cómo se hacía con las figuritas? Uno cambiaba, por ejemplo, una figurita difícil, muy difícil, y no la cambiaba por una, la cambiaba por 2 o por 3, o buscaba algo muy específico. Esto suele ser lo mismo. Imaginemos que tenemos esa figurita complicada, vamos a ese patio de colegio que es el sistema financiero, y tenemos muchos intervinientes que la están buscando. Tenemos uno que nos da 1, otro que nos da 2, otro que nos da 3, y por supuesto le vamos a dar esa figurita a aquel que nos da 3. ¿Ok? Y ahí tengo esa contraprestación. He conseguido 3 a cambio de 1. ¿Sí? Esa es una idea de lo que serían los mercados financieros muy general. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que entender dónde nos estamos metiendo. ¿Sí? ¿Dónde vamos a hacer inversiones? Vamos a hacer inversiones en este sistema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Idea clara? Ok, espero que sí. Si no me dicen. Entonces ya tenemos una primera parte
de lo que sería la definición de este objeto de estudio que son los mercados financieros. Ya sabemos que es un mercado financiero, pero para poder hacer un análisis un poco más específico, necesitamos definirlo o incluirlo dentro de algún conjunto para poder analizarlo mejor. Y vamos a meterlo dentro de ese conjunto llamado fractal, que este concepto apareció en 1979 de la mano de Mandelbrot, un matemático francés. Pero si pensamos un poquito, estamos hablando hoy, vamos a hablar de lo que son ondas Elliot, y las ondas de Elliot son de 1930. No existía ese concepto de fractal como existe hoy en día, pero sí se definían objetos fractales, como por ejemplo los mercados financieros o lo que tenemos acá en la gráfica, que es la curva de von Koch. Estos son fractales matemáticos, también tenemos montones de fractales naturales, pero ya existían antes de que Mandelbrot los definiese y después los bautizase con el nombre de fractal. ¿Qué son? Son modelos matemáticos que describen fenómenos frecuentes en la naturaleza. Por ejemplo, vamos a hablar del clima, o por ejemplo lo que sería el viento, tornados y demás, tienen un comportamiento fractal, cómo se mueven isobalas, isotermas y las zonas de alta baja presión, son fractales, ¿ok? ¿Cómo está distribuido un árbol? Algo muy sencillo, el árbol tiene una estructura de tipo fractal, también. Son estructuras básicas, y vamos a decir que son fragmentadas e irregulares que se repiten a diferentes escalas. Y acá este concepto es muy, muy importante. Hablamos primero de naturaleza. La actividad económica es una actividad natural porque surge de la interacción de los seres humanos. Hablamos de una estructura básica, ¿sí? Al hablar de básica estamos hablando de una estructura sencilla, simple, que está rota, que es irregular y que se repite a diferentes escalas, ¿sí? A diferentes escalas no importa en qué posición la veamos. En este caso, como estamos hablando de mercados financieros, da igual que lo veamos en una escala de 1 minuto, de 5, de 1 hora, de días, semanas, siempre vamos a ver una estructura muy, muy similar y se obtienen por lo que se conoce como iteración, es decir, repetir un proceso sencillo infinitas veces, ¿sí? Con dos características muy, muy importantes, la autosimilitud y la dimensión fractal. Esto tiene que estar presente en los mercados financieros para terminar de poner el sello de que es un objeto fractal. ¿Okay? Lo otro es bastante, podríamos decir, sentido común, ¿sí? Sabemos que son básicos, que están fragmentados, que son irregulares, que vemos lo mismo a pesar de que cambiamos la escala temporal, pero tenemos que definir esto para poder terminar de decir que son fractales. ¿Ok? Y en este ejemplo vemos cómo se construye por iteración, que es esa repetición de pasos, lo que sería la curva de von Koch, que es la que vemos del lado derecho. Y esto empieza con una simple línea recta, ¿ok? A esto se le llama generador. Empezamos a partir de una línea recta, exactamente igual que un mercado financiero, que los mercados financieros. Vamos a empezar generando ese patrón a través de una línea recta. A partir de ahí se genera el primer proceso, que es dividir esta línea en 3, tomar la parte central y generar 2 líneas oblicuas que se tocan en el medio, ¿sí? Este sería el proceso, y cuando repetimos esto infinitas veces en cada uno de los segmentos, vamos a generar este dibujo de acá. ¿Ok? Repetido infinitas veces. Y da igual en qué posición lo veamos, por ejemplo, si nos paramos en este punto, ¿ok? Vamos a ver lo mismo todo el tiempo. Vamos a ver esta estructura de 3 acá, esta estructura de 3 acá, esta estructura de 3 acá. ¿Sí? Y así infinitas veces. ¿Ok? Muy importante entender esto. ¿Sí? Si tienen preguntas, me las mandan ahí por el chat. Hablamos de autosimilitud. ¿Son los mercados financieros autosimilares? Es decir, vemos
una estructura básica que se repite a diferentes escalas? Y la respuesta es sí, por una razón muy sencilla. Es prácticamente imposible definir a qué escala temporal corresponde cada una de las gráficas que vemos ahora y a qué instrumento corresponde. ¿Alguno de ustedes se anima a decir, por ejemplo, qué instrumento y qué escala temporal es cada uno de los gráficos? Y son todos bastante similares entre sí. Podríamos estar hablando del mismo, podríamos estar hablando de diferentes, ¿sí? Pero siempre vemos estructuras muy similares. ¿Ok? Piensen un poquito qué puede ser cada uno y ahora les voy a mostrar cuál es el resultado. ¿Ok? Prácticamente imposible de adivinar. Y acá tenemos, por ejemplo, esta es la libra dólar 1 minuto, el euro dólar 5 minutos, el Bitcoin 15 minutos, y Apple en 1 hora, el crudo en 4 horas, el Standard & Poor's diario. ¿Ok? Si no nos dicen qué es cada uno de los gráficos, es prácticamente imposible poder definirlos. Por eso hablamos de una autosimilitud. Pero esa autosimilitud también existe a nivel estadístico. ¿Por qué? Porque existen una serie de principios que se van a repetir en cualquier instrumento financiero. Acá tenemos uno de cada. Un commodity, una criptomoneda, una divisa y un índice. Y los principios son los mismos. Existe un principio de simetría en lo que serían los movimientos. ¿Sí? Todos los movimientos se tienden a compensar cuando hablamos no del movimiento normal o de la vela, cuando estamos hablando ya de lo que sería ondas y de movimientos direccionales. ¿Sí? Conseguimos lo que es el espectro de movimiento y el espectro es muy simétrico. ¿Sí? En cualquiera de los instrumentos vemos que siempre se cumple este principio. ¿Okay? Igual, da igual qué tipo de instrumento sea. Y el otro es que todos esos movimientos tienden a equilibrarse, tienden a buscar un equilibrio en esa media. ¿Qué es lo que sucede? Que esa media se va rompiendo y el instrumento tiende a equilibrarlo. ¿Sí? Esa interacción social que existe en los mercados financieros genera esa ruptura de la media. Y después se vuelve nuevamente a ese punto de equilibrio. Y es lo que vemos en este punto de acá con la media. Son todos los números muy cercanos a cero. ¿Sí? Presten atención al rango, que es el mínimo entre el mínimo valor y el máximo valor en el cual suele moverse ese instrumento financiero. El crudo, en este caso el crudo diario, tiene un rango de movimiento para un ciclo específico de $8.85. ¿Sí? Estos son datos de la semana pasada. El Ripple, que es una criptomoneda, suelen ser más volátiles que otros instrumentos, 695 pips en este caso estaríamos hablando. Y la media está en un nivel de -6 cuando tomamos todos esos movimientos. Por lo tanto, ahí tenemos una característica que se repite en cualquier tipo de instrumento financiero. Y es muy útil lo que vemos acá para poder generar sistemas que nos permitan predecir con mayor exactitud qué es lo que va a hacer el instrumento a futuro. ¿Ok? Vamos a ver un equilibrio y un desequilibrio entre lo que es mínimo y máximo de movimientos. ¿Ok? Acá tenemos una imagen, una foto numérica de cómo se comporta el instrumento bastante buena para poder definir nuevamente algo que se conoce como autosimilitud estadística. ¿Ok? Por lo tanto ya tenemos autosimilitud definido. ¿Qué sucede? El siguiente era dimensión fractal. ¿Qué es eso cuando hablan de dimensión fractal? Si recuerdan, en el cole hablábamos de dimensión, teníamos, por ejemplo, la línea recta es una dimensión 1, ¿sí? Es una línea. El plano tiene 2 dimensiones, ¿sí? Alto y bajo. Tenemos el plano, son 2 dimensiones. El espacio van a ser 3 dimensiones, ¿sí? ¿Qué significa entonces esto de dimensión fractal? En este caso, los gráficos, los mercados financieros,
se generan en lo que sería un plano, en dos ejes. Por un lado tenemos la cotización, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el tiempo. Las superficies, el plano, tiene una dimensión 2. La línea, como dijimos anteriormente, que es la anterior, tiene una dimensión 1. Los fractales no tienen una dimensión entera, siempre se encuentra entre esas dos dimensiones. En este caso, en los mercados financieros, entre una línea y entre un plano. ¿Por qué? Porque el movimiento está fraccionado, ¿sí? Vamos a tener este tipo de movimientos. No llegamos a cubrir nunca el 100% del plano, porque cubrir el 100% del plano sería pintar perfectamente todo esto, pero cubrimos más superficie, vamos a decir, que una línea. ¿Ok? Por lo tanto, la dimensión de los mercados financieros está entre 1 y 2. ¿Sí? Y para poder definir esto, tuvimos que comprobar cuál era la dimensión fractal de diferentes tipos de instrumentos, utilizando lo que sería el exponente de Hurst, ¿ok? Que es esta H que vemos acá, a través de un proceso matemático estadístico. Y lo que vimos es que la dimensión fractal, por ejemplo, del euro es 1.38, de la libra 1.3 y del dólar yen 1.36. Es decir, que tenemos autosimilitud y que tenemos dimensión fractal. ¿Ok? Tenemos los dos. Por lo tanto, ya podemos definir a los mercados financieros dentro de los objetos fractales. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, por ahí, muy bien. Entonces, sabiendo esto, sabiendo qué es lo que vamos a estudiar, vamos a adentrarnos en lo que es el principio de las ondas de Elliot. Este principio se desarrolló alrededor de 1930, lo desarrolló una persona, obviamente, que se llamaba Elliot, Ralph Nelson Elliot, y piensen que estamos hablando de 1930. Esta persona hizo todos sus estudios a mano y a papel, tomando las cotizaciones diarias del Dow Jones. Y lo que observó es que el mercado genera tendencias, se mueve mostrando tendencias. Esto es algo que ya Down había definido en la famosa teoría de Down, que es anterior al principio de las ondas, y que ese movimiento de mercado se generaba a través de ondas. Esas ondas son movimientos de tipo direccional y lo hacían de una forma específica. Lo hacían a través de 5 movimientos. Es decir, vamos a dibujar, lo vamos a ver adelante. Es decir, que el mercado se mueve siempre desarrollando 5 ondas, ¿sí? O 5 movimientos. Esa fue la primera observación que hizo Elliot estudiando las gráficas y cotizaciones del Dow Jones. ¿Ok? Y si vemos este gráfico, que es el dólar canadiense, dólar americano, el USCAD, y vamos a solamente centrarnos en esta porción de la gráfica, podemos definir en esa porción esto que Elliot estaba diciendo, un movimiento o 5 movimientos de ondas, ¿ok? 5 ondas, que vamos a verlas más adelante, ¿ok? Quédense con esa imagen, mentalmente intenten identificar esas 5 ondas y creo que en 2 slides más lo vamos a ver. Dentro de esas 5 ondas que definió Elliot, 3 de esas se dan a favor de la tendencia, ¿ok? Se mueven el mercado. Y otras 2 son interrupciones, ¿ok? Las azules son aquellas que mueven, las rojas son esas correcciones o interrupciones que se dan en el mercado. Algo totalmente natural. Si pensamos, por ejemplo, en correr, actividad física, ¿qué es lo que sucede? O planes de entrenamiento. Siempre tenemos que generar la carga, ¿sí? Generar el entrenamiento, por ejemplo, correr
un sprint de 100 metros, y si quiero volver a hacer otro sprint de 100 metros igual o mejor, o volver a hacerlo dependiendo de la intensidad con la que lo hice, necesito un descanso. Con ese descanso es esa interrupción en ese entrenamiento, y después de esa interrupción puedo volver a hacer esos 100 metros. Esto es exactamente igual, ¿sí? Movimiento, el mercado tiene un impulso, corrección, impulso, corrección, impulso. ¿Ok? 5 ondas. 3 en el sentido de la tendencia, 2 en contra. Y teniendo esto claro, entonces podemos definir las 5 ondas en la gráfica anterior. ¿Ok? Donde tenemos de mínimo a máximo 1, de máximo a mínimo 2, de mínimo a máximo 3, de máximo a mínimo 4 y de mínimo a máximo 5. Un total de 5 ondas. Perfecto. Elliot tenía cierta razón en esto. No siempre se va a dar este movimiento de 5 ondas, pero sí hizo una observación bastante interesante, y fue lo que rompió de alguna forma cómo se analizaban los mercados financieros. Pero no cualquier grupo de 5 ondas es lo que en Elliot se denomina una 5. ¿Ok? 5 movimientos que generan avance. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con estas 4 reglas que vemos acá. ¿Sí? Primera regla, la onda 2 no debe superar el inicio de la onda 1. Esta es la onda 2, este es el inicio de la onda 1. Es correcto porque no lo supera. ¿Qué pasa si vemos esto? 1, 2, 3. ¿Es esto correcto? Podemos decir que esto es 1, que esto es 2 y que esto es 3. No, porque la onda 2 rompe el inicio de la onda 1. ¿Ok? Muy bien. Segunda regla, la onda 3 nunca es la más corta de las ondas 1, 3 y 5. ¿Sí? 1, 3 y 5. En este caso, si medimos la longitud de la onda 1, la comparamos con la 3 y con la 5, la 3 estaría en la segunda posición y la más corta sería la onda 5. Por lo tanto, cumplimos en esta gráfica con la segunda regla. ¿Qué sucede si vemos esto? 1, 2, 3. Fue un poquito más larga. Podemos denominarlo así: 1, 2, 3. En este caso no, porque la onda 3, y vamos a hacer acá 5. Así queda más claro. No, porque la onda 3 en este caso, la que se encuentra en esa tercera posición, es la más corta de todas. Y la onda 3, según la regla 2, nunca es la más corta. Por lo tanto, este caso no sería correcto. Okay. Tercera regla. Esto es muy importante. Una vez que sepan manejar estas 4 reglas, prácticamente van a poder nomenclar, poner etiqueta o identificar los movimientos de forma muy fácil. Por eso metemos tiempo acá. Tercera regla, la onda 4 nunca entra en el territorio de cotización de la onda 1, es decir, solapamientos, algo que se conoce como solape. ¿Cómo lo llamaremos más adelante? Bien, importante esta. La onda 4 nunca entra en el territorio de cotización de la onda 1. ¿Cuál es el territorio de cotización de la onda 1? El que se define entre máximo y mínimo. Y la onda 4, muy cerquita, pero no llega al territorio de cotización de la onda 1. Por lo tanto, en este caso, cumplimos con esa regla. ¿Qué sucede en esto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es esto correcto? 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente no es correcto porque estoy dibujando todos los casos que no lo son, pero el motivo por el cual no es correcto es porque la onda 4
entra dentro del territorio de cotización de la onda 1, por lo tanto, este etiquetado no es correcto, ¿sí? Por lo tanto, eso no es un 1, 2, 3, 4, 5. Última regla. La onda 2 nunca es un triángulo, ¿ok? En este caso, la onda 2, identificamos 3 movimientos, ¿sí? 1, 2, 3. Esto es un zigzag. No es un triángulo, por lo tanto, cumplimos con la cuarta y última regla. ¿Y qué sucede si vemos esto? 1, 3, 4, 5, un triángulo, un movimiento. Podemos decir que esto es 1, acá sería 2, 3, 4 y 5. ¿Es esto correcto? No, porque la onda 2 en este caso tiene una estructura de tipo triángulo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Está claro acá, ¿no? Pero acá tenemos una pregunta de Ángel. Pero si es una diagonal, ya sea de inicio o final, en este caso se acepta ese solapamiento. Bien, acá Ángel está haciendo referencia a las excepciones. Sí, efectivamente. Vamos a verlo un pelín más adelante. Las dos excepciones que tenés dentro de los impulsos. Pero así y todo, vamos a verlo muy, muy pocas veces. ¿Ok? Vas a ver diagonales de inicio, vas a ver terminaciones diagonales, pero no en la cantidad que uno cree que las vería. Y algo importante, quiero enseñarles a pensar cómo analizar el mercado sin saber el resultado final. Es decir, que para poder definir una diagonal de inicio es muy complicado, pero imaginemos que vas a ver 1, 2, 3, y entonces vos lo que tenés que hacer es empezar a ver diferentes tipos de alternativa, y la última alternativa que vas a utilizar, es decir, esto va a generar una diagonal que va a corregir y después va a ir para arriba. Porque las probabilidades que vas a tener de ver esa secuencia son muy, muy menores, ¿sí? Pero es correcto lo que decís ahí, Ángel. Ok, buena pregunta. Seguimos adelante. Estas reglas se las tienen que grabar a fuego. Entonces, dentro de esas 5 vamos a identificar, identificamos antes, unas que se mueven en el sentido de la tendencia y otras que se mueven en contra del sentido de la tendencia. ¿Sí? Así es cuando se empieza a complicar. Esas azules que se mueven en el sentido de la tendencia se van a denominar impulsos, ¿ok? O ondas motoras, y las rojas las vamos a denominar correctivas. Motor, muy sencillo, porque se mueven en el sentido de la tendencia, y correctivas porque van en contra. Ahora, pregunta, ¿podemos tener ondas motoras en sentido contrario? Es decir, hacia la baja. Sí, porque tenemos 3 tipos diferentes de tendencia, y esto es algo muy, muy importante. No existen 2 tendencias, existen 3 tendencias: tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia horizontal. ¿Ok? Por lo tanto, al existir una tendencia de tipo bajista, podemos ver ondas motoras en sentido contrario. Y lo único que tenemos que hacer es invertir la gráfica. Y tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Esto también es válido y se puede ver en los mercados. Y acá vamos a empezar a complicar un poco la cosa. ¿Por qué? Porque una vez que se termina esa secuencia de 5 movimientos, 2, 3, 4, 5, le van a seguir otros 3 movimientos, ¿sí? Lo que sería una onda de tipo correctiva, que van en contra de la tendencia principal, que en este caso es al alza. Y este tipo de movimientos los vamos a etiquetar con letras en lugar de con números, ¿sí? Los vamos a nombrar A, B y C, donde A y C se mueven en dirección contraria a la tendencia, ¿sí?
y B en el sentido principal de la tendencia. ¿Ok? Por lo tanto, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como ciclo de mercado, en lo que sería el principio de ondas de Elliott. El ciclo de mercado está constituido por 5 movimientos al alza seguidos de 3 movimientos correctivos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. ¿Sí? O A, B, C. ¿Ok? Esto es lo que permite el avance según la teoría de las ondas. Es decir, que como nos movemos a favor de la tendencia, podemos desarrollar 5 movimientos en contraposición a los movimientos correctivos que solamente desarrollan 3. Por lo tanto, este 5, 3, 5, 3, 5, 3 es el que permite que los mercados financieros siempre estén en crecimiento. ¿Ok? Muy bien. Y antes hablábamos de fractal. Si se acuerdan, una de las características del fractal es que siempre vemos lo mismo a diferentes tipos de escala. Importante. Es decir, que esto puede ser, por ejemplo, una escala semanal, y si yo hago zoom en alguna de las ondas motoras, 1, 3, 5, ¿sí? O también A y C, por regla general, vamos a ver la misma estructura, que es 5. Por lo tanto, y es acá donde tenemos una complicación más extra al principio, es que las ondas motoras a su vez están compuestas por 5 ondas. Y las ondas correctivas, vamos a ver más adelante, están compuestas por 3. Es decir, que el dibujo sencillo anterior, esto sería lo mismo que decir 1, 2, 3, 4, 5, que era el dibujo que teníamos en el slide anterior. Pero a su vez, como vemos lo mismo a diferentes escalas, si hacemos zoom, por ejemplo, en este segmento, vamos a ver también 1, 2, 3, 4, 5. Si hacemos zoom acá, vamos a ver lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Si hacemos zoom en esta porción de acá, vamos a ver nuevamente 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así podríamos decir hasta el infinito. ¿Ok? Y este movimiento de 5, si hacemos el zoom inverso, esto puede llegar a ser un único movimiento también en una escala mucho mayor. ¿Sí? Vemos lo mismo a cualquier escala temporal. Bien. Y lo mismo sucede con los movimientos de tipo correctivos. Tenemos 3 movimientos en el tipo correctivo, de los cuales 2 de ellos eran motores. ¿Sí? Es decir, movían esa secuencia correctiva, que son A y C. A y C se parten en 5, y B, en este caso, sería la corrección a esta secuencia, la corrección a la onda A. Por lo tanto, se desplaza en 3 movimientos. ¿Ok? Ahora, preguntas. ¿En cuánto se va a partir ese segmento? En 5. ¿En cuánto se va a partir? Ahí es más complicado. Lo voy a preguntar. ¿En cuánto se va a partir este segmento? En 3. ¿En cuánto se va a partir este segmento? Y acá es más complicado. Piénsenlo como una estructura. Esta es una estructura de 3. 1, 2, 3. Si nos plantamos en esta escala, en lo que sería la escala de B, estos 2 movimientos son motores. Por lo tanto, esta secuencia, perdón, este segmento se parte en 5. Porque es una onda motora dentro de esa secuencia de 3. ¿Ok? Dentro de lo que sería la onda B. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos?
Ok, mejor, no va mal. Y ahí tenemos el ciclo de mercado en una estructura un poco más compleja, que es lo que vemos 5-3, 5-3, 5-3, y la estructura correctiva más grande, que es 5-3-5. Un zigzag, como veremos más adelante, y una 5, como ya hemos visto anteriormente. Y podemos etiquetar a su vez los movimientos dentro. 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, y así sucesivamente. ¿Ok? Sencillo, más o menos. Acuérdense siempre de esto, 5-3, y siempre voy a ver 5-3 a cualquier escala porque es un fractal. Y los fractales son similares en cualquier tipo de escala temporal. Y acá viene yo creo que el descubrimiento más importante que hizo Elliot dentro de lo que es la teoría de las ondas, que no es el hecho de partir el ciclo de mercado en 5-3, porque vamos a ver que no siempre es así, pero sí fue un punto de partida para estudiar o ver los mercados de forma diferente, pero sí lo que hizo fue conectar la longitud de las diferentes ondas a través de una secuencia matemática que es la que se conoce como la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci data muy, muy atrás, lleva el nombre del matemático que resolvió el problema que lleva su nombre, que lleva esta secuencia lleva su nombre, que es un problema que respondía a cuántos conejos se reproducían. Sí, complicado, muy largo el enunciado, pero sí, dentro de lo que es la pareja de conejos, un conejo durante un mes no puede procrear y tiene que esperar un mes para poder procrear, y cómo se va generando esa expansión de conejos. Y esta es la secuencia que vemos, que sería la secuencia de Fibonacci. La secuencia es 0, 1, 1, 2, esos son 2, 3, 5, 8, ¿sí? Vamos sumando 13, 21 y seguimos, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Vamos siempre agregando, sumando al anterior el siguiente, ¿sí? 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13. Y así vamos. Ta, 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 ta. Y esta secuencia parte todo lo que vemos en todo este grupo de números en lo que se conoce como phi, que es el ratio dorado, que son estos dos números que vamos a, este número especialmente, 0, 6, 18. Esta es lo que se conoce como secuencia áurea, y se va a ver en muchas reglas, o muchas, lo que sería reglas de proporcionalidad en la naturaleza. ¿Ok? Por ejemplo, las espirales o los tornados, o eh, hay una especie de brócoli que va creciendo formando una espiral. Todo eso lleva esa secuencia, esa relación de 1, 0, 6, 18. ¿Ok? Y es lo que descubrió Elliot con los mercados financieros. Por eso utilizó este ciclo de mercado también como 5-3, porque apoya mucho lo que viene más adelante. Hablamos de 5 ondas motoras, 3 correctivas, tenemos un total de 8. Estas 5, este movimiento de 5 genera un total de 21 movimientos, y los correctivos tienen 13, 34. Si vamos viendo, vamos agregando números de esa secuencia. Si agarramos un ciclo entero, tenemos 89, las correctivas 55, y ahí un total de 144. Y a medida que vamos agregando ciclos de mercado, siempre vamos a ir moviéndonos en esta secuencia matemática. Y esta regla, y sobre todo este número, es el número clave para poder establecer la relación de longitud que existe entre las diferentes ondas. ¿Sí? Y esto es lo que en un principio les va a poder permitir definir
zonas objetivo, qué precios va a alcanzar determinado instrumento a futuro gracias a esta regla de proporcionalidad. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? No. Perfecto, muy importante eso, por eso me tomé un poquito más de tiempo, porque tiene que quedar muy claro cómo la secuencia se estructura de forma sencilla, ¿sí? Lo que es la base. El 5-3, el concepto fractal y la secuencia Fibonacci para establecer las relaciones de longitud. Con esto vamos a poder empezar a definir, a estudiar los diferentes instrumentos, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo, en este caso es la libra dólar mensual, de cómo etiquetar, cómo nomenclar esta porción del gráfico. Y vamos a ver que en este caso tenemos 5 ondas al alza, 1, 2, 3, 4, 5, una correctiva B y otro movimiento más sencillo, C. Un total de 3 movimientos, 1, 2, 3. De ahí le siguió una corrección, 1, 2, 3, ABC. ¿Qué es lo que sucedió más adelante en esta gráfica? Tenemos W, X, y esto es lo que pasó después de este gráfico. Este es un gráfico antiguo. Y de ahí tuvimos otro movimiento a la baja, que es gran parte del movimiento del nuevo mínimo se dio con el Brexit. ¿Ok? Pero acá tenemos una forma de poder nomenclar el mercado, en este caso la libra dólar. Importante. ¿Qué pasa si nosotros vemos solamente esto de acá? ¿Qué es lo que van a ver la mayor parte de las veces? Van a ver solamente esto, no van a ver el resto. Es muy sencillo, o relativamente sencillo poder etiquetar los movimientos una vez finalizados, pero es mucho más complicado poder establecer cuáles son las iteraciones que se van a dar a futuro para poder invertir, ¿sí? Y siempre se van a dar con esas secuencias incompletas. Por lo tanto, acá tenemos que empezar a hablar de probabilidades, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo rápido, y después ya seguimos adelante con esto, porque quiero que empiecen a conectar con el mercado. Si vemos solamente esa porción, vamos a ver uno de los ejemplos, vamos a hacerlo así primero. Y después lo vamos a ver con los ejemplos que ya están preparados, más fácil de ver. 5 movimientos tenemos ahí y tenemos una corrección. La corrección se va a dar en una zona específica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Elliot no pudo descifrar o determinar? Es que los mercados financieros no son unifractales, es decir, unifractal solamente existe una conexión a través de longitud y lo único que itera es la longitud. Eso no es verdad, porque si no veríamos siempre lo mismo. Tenemos un segundo elemento que es el tiempo y un tercer movimiento, obviamente, que es la velocidad. Y todos iteran a la vez. Itera la longitud, itera el tiempo e itera la velocidad. ¿Sí? Y esos 3 elementos son los que tenemos en la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede? Que existe una conexión en estos 3 elementos para las secuencias, ¿sí? Entonces, en este caso, pensando, tenemos un movimiento al alza, sabemos que la corrección se va a dar en una cierta zona para longitud, que la vamos a definir con un retroceso, y también se va a dar una cierta zona con respecto al tiempo, ¿sí? Que eso no lo vamos a explicar, porque es mucho más complicado, ¿sí? Si se genera un mínimo ahí, entonces, por ejemplo, podemos tener, imagínense esto, movimiento al alza. Empezamos a ver un movimiento hacia la baja. Como tenemos un máximo y un mínimo, definimos esto como una primera onda. Si podemos ver la estructura interna, igual tenemos más pistas y podemos decir es 1, o si no tenemos tantas pistas, vamos a decir es A o 1, o vamos a decir es W, o es A o es 1. ¿Sí? Vamos a tener estas 3 posibilidades. Sobre todo si vemos el movimiento de forma limpia, ¿sí? Sin tanta ruptura en la estructura interna. 3 posibilidades tenemos ya, pero sabemos que en cualquiera de las 3 la corrección se va a dar en una zona específica.
que es esta. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el mercado puede hacer, lo voy a hacer con líneas punteadas, puede hacer esto, ir de forma directa a la zona. Puede hacer, vamos a cambiar de color, puede hacer esto. Puede alcanzar esa zona también. Y de ahí puede hacer esto, ¿sí? O bien puede hacer esto, ¿sí? Y lo mismo va a suceder acá. Puede o irse al alza o irse a la baja, ¿ok? Esas son las posibles iteraciones que tenemos para este movimiento, siempre y cuando tengamos el rebote, ¿sí? O el mínimo de la corrección en esta zona. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es, ok, ¿en qué momento de esta secuencia vamos a tener más posibilidades de que la secuencia sea al alza? ¿Sí? Para eso usamos estructura interna, o de que continúe a la baja. Y eso lo van a ver en nuestras gráficas, las que tenemos en la página web. Tenemos un paquete de gráficas que son gratuitas, que están en el apartado que se llama Free Forecast, en thefinancialforecast.com, que tienen esta zona ya definida. Es lo que nosotros llamamos como niveles clave, ¿ok? De key levels. En el momento que se rompe, entonces ya es cuando la probabilidad de que se desarrolle el siguiente movimiento es mucho más alta. Por lo tanto, si rompemos este nivel, sabemos que esto es W, A o 1, y que entonces vamos a tener I o C o 3, y que va a finalizar en esta zona específica. ¿Ok? Por lo tanto, es acá donde podemos invertir y podemos hablar de comprar en un nivel específico con una toma de objetivos de este nivel. Si esas dos condiciones no se dan, entonces tenemos más probabilidades de continuar o bien dentro de esta zona de no tendencia o bien de desarrollar movimientos a la baja. ¿Sí? Si se rompe esta zona y empezamos a ver movimientos hacia la baja, entonces esto no es ni W, ni A, ni 1, y probablemente sea X o B. Y esto sí sea I o C o 3. ¿Ok? Es un poquito más, se complica un poquito más, pero tienen que pensarlo como si fuesen en cierta parte como una máquina. Esto es una computadora, va iterando todo el tiempo qué posibilidades tenemos. En The Financial Forecast damos herramientas para que esa definición de tendencia, cuál es la iteración más probable, sea más fácil de determinar, ¿sí? Que eso lo van a ver en lo que se llama dashboard, que van a tener diferentes tipos de análisis numéricos del instrumento, y eso les va a decir cuál es la tendencia principal. Y a partir de eso podemos definir cuál es la iteración más probable. Tenemos una pregunta de Ángel. En el caso de la integración del tiempo en la estructura de las ondas, esta sería lineal, porque he visto que muchas veces una onda correctiva se desarrolla en menos tiempo que una onda correctiva en términos relativos. Ok, la relación siempre, Ángel, la vas a tener entre onda motora y onda correctiva. ¿Sí? 1, 2. Y esto es lo que en el libro denomino como par motor correctivo. ¿Ok? 1, 2. ¿Sí? No necesariamente esta onda correctiva tiene que tener una conexión con la onda correctiva previa. Todo va a depender del grado en el cual se está formando. Sí, siempre la relación la vas a tener entre correctiva, impulsiva, inmediata. ¿Ok? Y a partir de ahí lo que tenés que hacer es ir viendo los diferentes niveles de escala para ir conectando, ¿sí?, esas ondas impulsivas con las correctivas a diferentes grados de onda. ¿Ok? Por ejemplo, 30 minutos, vas a tener una estructura en 30 minutos, vas a tener una estructura en 4 horas, vas a tener una estructura día y otra estructura semana. ¿Ok? Por ejemplo. Y cada una las vas a poder ir conectando. Lo vamos a ver un pelín más adelante en los ejemplos. ¿Ok? Bien, ya estamos sobre hora.
Vamos a definir las correcciones de forma sencilla. Correcciones tenemos 3 tipos: zigzag, planas y triángulos. Intentar meterse a descifrar o a pronosticar si la corrección va a ser zigzag, plana o triángulo, realmente es muy complicado, y a la hora de invertir y poder definir entrada, no es lo mejor. ¿Ok? En un 90% vamos a tener zigzags. El mercado en sí, en un 90%, se construye a través de zigzags. ¿Ok? Esa es la estructura base. Y va a cambiar en función de longitud y de tiempo y de velocidad. ¿Ok? Pero siempre la estructura básica es el zigzag. Y el zigzag se estructura de la forma que vimos anteriormente, ¿sí? 3 movimientos, de los cuales 2 motores, 1 correctivo. En lo que es el zigzag clásico de Elliott, ABC, la estructura interna es 5-3-5. Y esto es lo que se puede combinar 2 o hasta 3 veces, ¿sí? Lo que más se suele dar, hasta 3. Pueden tener más combinaciones, por supuesto que sí, pero hasta 3 veces, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como una combinación doble o combinación triple. Es decir, sucesión de zigzags con un conector que es el que se denomina X. Por lo tanto, vamos a tener un 2, 3, primer zigzag, conector X, 1, 2, 3, segundo zigzag, conector X, 1, 2, 3, tercer zigzag. ¿Ok? Grábense a fuego la estructura del doble o triple zigzag. ¿Ok? Y lo podemos ver de forma simple también, sin tanta estructura interna. Podemos verlo como 1, 2, 3, conector, 1, 2, 3, conector, 1, 2, 3. ¿Ok? Bien, tenemos pregunta de Ángel ahí. Dice, cuando hablo de tiempo me refiero a la velocidad con la que se desarrolla la una con relación a la otra en la misma escala. Por ejemplo, 1 hora, exacto. Así es, Ángel. Estás en lo correcto ahí. Una corrección plana, como su nombre lo dice, tiene 3 movimientos, pero están prácticamente al mismo nivel. ¿Sí? Un movimiento totalmente horizontal. ¿Sí? 1, 2, 3. Con una estructura interna específica, pero les repito, no se vuelvan locos con las estructuras internas específicas porque es más difícil de ver, y lo que suele pasar es que uno se obsesiona con esa estructura interna y la empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y fuerza los conteos, ¿sí? Los etiquetados, para poder ver esa estructura que uno quiere ver. Y ese es uno de los mayores fallos. Por lo tanto, ser flexibles. Intentar siempre ver la estructura simple en la escala en la cual están situados. Para mí, consejo, la mejor escala para poder hacer este tipo de análisis es la de 4 horas. 4 horas, día y semana. ¿Ok? Las 3 mejores escalas. Y con esas 3 van a tener suficiente para desarrollar varios tipos de estrategias de inversión. ¿Ok? Inclusive scalping, que es esa que se hace minuto a minuto. ¿Ok? Que es una locura, pero que se hace minuto a minuto, y sabiendo la tendencia 4 horas, es mucho más fácil hacer scalping. ¿Ok? Mucho, mucho más fácil. Por lo tanto, estructura plana es plana. 3 movimientos que se mantienen dentro del mismo rango. Y después tenemos los triángulos, que esto ya es más complicado porque tenemos 4 tipos de triángulos diferentes. ¿Sí? No volverse loco con a ver qué tipo de triángulo es, porque es bastante complicado. Sí, conocer el concepto y saber que un triángulo está compuesto por 5 movimientos. Eso es lo más importante, ¿sí? Y muchas veces lo que parece un triángulo, cuando tenemos 3 movimientos y nosotros pensamos o queremos ver un triángulo, no lo es. Por eso hay que ser muy flexibles, y a la hora de identificar 3 movimientos, no lo nomenclemos directamente como un triángulo. A la hora de ver 4 movimientos en los cuales sí vemos esa contracción de triángulo, lo mejor es establecer el rango
y esperar a que esta situación de tendencia horizontal termine. ¿Ok? Y va a finalizar con una probabilidad muy, muy alta después del quinto movimiento. ¿Ok? Eso es lo más importante que tienen que saber con respecto a un triángulo. Y es lo que les va a dar esa flexibilidad de poder tomar decisiones en un triángulo y no tomar falsas decisiones en este punto pensando que es un triángulo. ¿Ok? Porque en este punto podemos hablar de un triángulo a la baja, podemos tener A, B, no se genera un nuevo mínimo y ya decimos, no, es un triángulo, voy a comprar, y de repente compramos acá y después resulta que esto no era un triángulo, ¿sí? Y hace esto. ¿Ok? No anticiparse, tener paciencia y en estos casos esperar a que la estructura esté completa. Sabemos que son 5 movimientos, generalmente los de un triángulo, pero marcar sobre todo la zona de rango de los primeros 2 movimientos. ¿Ok? Si es un triángulo, los movimientos van a suceder dentro de esa zona de rango. Y triángulos expansivos es algo muy, muy raro de ver. Y muchas veces es una estructura de tipo forzada, ¿sí? Es decir, no es un triángulo expansivo, lo fuerzo un poco para que se parezca a, y lo etiqueto de esa forma, ¿sí? He visto en más de 10 años, 2, ¿ok? Que pueden ser realmente etiquetados como triángulos expansivos, ¿sí? Por lo tanto, no volverse locos con ese tipo de estructuras. Entonces, recapitulando, la estructura más importante de todas va a ser el zigzag. Y es el principio de análisis de cualquier movimiento, inclusive de un movimiento de 5. ¿Ok? Porque lo primero que vamos a ver son 2 movimientos, van a ser 2 ondas. ¿Sí? A partir de estas 2 ondas, con 2 ondas sabemos que una secuencia es incompleta, porque necesitamos una tercera para poder completar un zigzag, que es el mínimo. ¿Sí? Dependiendo de la extensión o del comportamiento de la extensión de la tercera o el comportamiento de la cuarta, podemos llegar a tener una quinta o no. ¿Ok? Y la mayoría de las veces la quinta no la vamos a ver. ¿Sí? Importante esto. Pasamos a los retrocesos. Reglas de proporcionalidad, longitud. Primera regla muy, muy importante, el retroceso. Las correcciones o retrocesos se van a finalizar en un área comprendida entre el 0,382 o 38,2% y 0,618, ¿ok? 61,8% de la longitud de la onda motora anterior, ¿ok? Es decir, tenemos una onda al alza, ¿sí? Y empieza a construirse la segunda onda. Tenemos mínimo, tenemos máximo, tenemos mínimo, hablamos de una onda, entonces calculamos los niveles de retroceso entre el 0,382 y el 0,618. Esta es la zona de alta probabilidad. La mayoría de las veces, gran mayoría de las veces, la corrección va a finalizar en esa zona y a partir de ahí tenemos que ver un rebote. Si la tendencia es al alza, entonces generaremos un tercer movimiento que genere un nuevo máximo, ¿sí? Y es ahí donde puedo invertir al alza, ¿ok? Esta es la estructura básica y con esta estructura pueden invertir. No necesitan más. ¿Por qué? Porque imaginemos que hemos detectado de forma correcta la tendencia es alcista, vimos un rebote alrededor de esta zona, ¿ok? Compramos, podemos comprar, en el rebote podemos comprar un poco más adelante, ¿sí? Todo depende de la estrategia que utilicen, y a partir de ahí tenemos una zona objetivo, sabemos dónde tomar beneficios, ¿sí? Se toma el beneficio y acá tenemos otro movimiento de tipo correctivo. Se calcula el retroceso, porque tenemos máximo, tenemos mínimo. Ahora, sí, las probabilidades de ver un quinto movimiento son mucho menores, entonces hay que ser más cautos, porque lo que puede suceder es que tengamos una reacción al alza, seguida de otro movimiento a la baja, y lo que estemos corrigiendo sea esta secuencia grande de 3. ¿Ok?
Y si no, después de cierto nivel, vamos a continuar con movimientos al alza y vamos a tener ese quinto movimiento que se puede determinar la zona objetivo para poder tomar beneficios. ¿Ok? Fundamental, siempre pensarlo en movimientos de 3. Y cuando la secuencia de 3 está finalizada, puedo pensar en la siguiente secuencia. ¿Sí? Muy importante esto. Muy, muy importante. Y los retrocesos, esta es la zona ideal. ¿Sí? Manejarse con esta zona. 0,382 a 0,618. ¿Qué pasa cuando hablamos de longitud? Ahí ya hablamos de extensiones. ¿Sí? Y las extensiones en este caso serían 0,618, 1, 1,382, 1,5, 1,618 y más adelante. Pero sobre todo vamos a hablar de la zona del 0,618 y del 1. ¿Ok? Son las zonas que más se van a repetir. Y en algunos casos el 1,618. ¿Sí? No siempre. Pero estas dos zonas sabemos que vamos a tener una alta probabilidad de ver el siguiente movimiento finalizado. ¿Ok? Por lo tanto, y acá está muy claro, tenemos la corrección que finalizó en el 0,618 y a partir de ahí tenemos otro zigzag de 3, 1, 2, 3, que finaliza en la igualdad. ¿Qué significa la igualdad? Tomo la longitud de la secuencia de 3 y la proyecto desde el final de la corrección. ¿Sí? Y esta es la zona del 0,618 y esta es la zona del 1. ¿Ok? Por lo tanto, puedo tomar beneficios o en esta zona, o en esta zona, o en ambas. Va a depender de la estrategia que utilicen, ¿ok? Pero esta regla, estas dos zonas fundamentales, ¿ok? Entonces, vamos a pensar siempre en zigzags, primero, y segundo, vamos a utilizar las reglas de retroceso y las reglas de extensión. Para definir tendencia es más complicado, pero en la página web ustedes van a tener el dashboard en el cual van a poder ver cuál es la tendencia en diferentes escalas de tiempo, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora en un segundín más adelante, en los ejemplos, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Vamos a ver ahora un ejemplo real. Dow Jones. Creo que es el Dow Jones. Sí, Dow Jones. Gráfica de 4 horas. Entonces ahora es como empezamos a pensar, Elliot, tenemos un montón de ondas, diferentes nomenclaturas, lo vamos a simplificar todo a movimientos de 3, muy sencillo, y vamos a identificar, en este caso hemos identificado secuencias de 3. Una primera secuencia de 3, que es W, que es esta que vemos acá, y si nos vamos y ponemos zoom y vemos estructura interna, vemos 3. 1, 2, 3, también. ¿Ok? Estructura de 3. De ahí hemos tenido un movimiento de tipo correctivo, al cual llamamos X. ¿Sí? Ese movimiento correctivo está finalizado y ya tenemos movimientos al alza. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a proyectar esta W y esta X. ¿Sí? Hemos definido que la tendencia es alcista. Por lo tanto, vamos a encontrar una primera zona donde los precios van a encontrar su primer objetivo, ¿sí? La zona a lo que nosotros llamamos atractor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los precios tienden y se mueven entre atractores, que son estas zonas azules, siempre. Con diferente estructura interna, pero siempre se mueven de atractor en atractor. ¿Ok? Muy importante eso. A veces hay que ser un poquito más pacientes, pero los atractores el precio suele encontrar el atractor. Por lo tanto, vamos a la primera zona azul o a la segunda zona azul. Siempre y cuando el precio se mantenga por encima de este nivel, ¿sí? Que es esta zona clave, 26.550. ¿Sí? Si este nivel se rompe, entonces ya las probabilidades de seguir desarrollando movimientos al alza son mucho menores y iríamos a buscar el atractor bajista. ¿Ok? Estas son las gráficas que tenemos en la página web. Y repito, tienen muchas gráficas que son gratuitas. ¿Ok? Por lo tanto, van a tener acceso a información todas las semanas actualizada. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, en función de este gráfico, comprar. Estamos en una gráfica de 4 horas.
puedo determinar punto de entrada en menor escala en 5 minutos, por ejemplo, en 30 minutos, y voy a tomar beneficio o en este nivel, o en este nivel, o en ambos. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Porque esto es con lo que se van a encontrar siempre. Se van a encontrar con patrones incompletos. ¿Ok? Esto es lo que van a ver en el mercado. Y en función de esto tienen que tomar una decisión. ¿Qué sucedió a futuro? Esto que vemos acá. ¿Sí? El precio alcanzó la primera zona, generó una corrección y alcanzó la segunda zona. ¿Sí? El tiempo fue más tardío, pero alcanzó este nivel. ¿Ok? Y nunca rompió este nivel de 26.550. Por lo tanto, este tipo de análisis resulta positivo. ¿Ok? Resulta rentable. Y hemos tenido dos zonas de toma de ganancias, alcanzó dos niveles o atractores y la estructura es una estructura de 3, 1, 2 y 3 como se esperaba. ¿Ok? Aquí de esta forma resulta mucho más fácil, mucho más sencillo. Para poder definir la tendencia hablábamos del dashboard, ¿sí? Esa herramienta especial que tenemos en la web que les va a decir cuál es la tendencia general. En este caso, libra, dólar, gráfica diaria. El dashboard analiza diferentes aspectos del instrumento, la persistencia, estadísticos, el espectro, correlación, velocidad, y determina que en este caso la tendencia es a la baja. ¿Ok? Por lo tanto, la secuencia que vemos acá en este punto es 1, 2, y estaríamos en ese tercer movimiento. Si queremos ponerle etiquetas de Elliott, vamos a decir W, X, Y. Hoy no sabemos. Tenemos esas dos posibilidades. ¿Ok? Si vamos a estructura muy interna y queremos ver, porque nos gusta mucho ver cómo se forma. 1, 2, 3, corrección, 1, 2, 3. ¿Sí? En total hablamos de 2 zigzags. 1, 2, 3, conector, 1, 2, 3. ¿Sí? Corrección simple y a partir de ahí estamos a la baja. Tendencia bajista. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer en este instrumento? ¿O qué es lo que se recomienda? Vender. ¿Ok? Vamos a ver si es así, si es cierto. Hemos ejecutado operaciones de venta y lo que ha sucedido con este instrumento es que ha ido hacia la baja y alcanzó el primer nivel. ¿Ok? Bien, otro ejemplo. El DAX, intradía. Tendencia a la baja. ¿Sí? Tenemos un primer movimiento a la baja, marcado en naranja, que se subdivide a su vez en otros tres movimientos, 1, 2, 3, que está siendo corregido por otro movimiento, ¿sí? Por el movimiento supuestamente correctivo. ¿Qué es lo que sucede? Que ese movimiento correctivo tiene que finalizar idealmente para tener esa relación de tiempo, velocidad y longitud en esta zona azul entre las líneas naranjas. Se genera el máximo y a partir de ahí tenemos una reacción a la baja. Bien, bárbaro. A nivel secuencia es correcto, tenemos más probabilidades en este caso de continuar con movimientos a la baja por cómo se está generando la estructura y aparte sé que la tendencia es bajista. Entonces, ¿qué tipo de operaciones, qué tipo de inversión tengo que hacer en este caso? ¿Qué se recomienda? Vender. ¿Sí? Voy a hacer operación de venta. Ustedes deciden el punto de entrada en función de la estrategia y lo que sucede es que se alcanza el primer nivel y el segundo nivel. ¿Ok? Movimiento de 3. Estructura interna. 1, 2, 3. Corrección. 1, 2, 3. ¿Sí? Nuevamente un doble zigzag. No vemos movimientos de 5. ¿Sí? Por eso les decía, Elliott tenía una idea, una estructura en mente, o la forma en la cual desarrolló su principio es muy buena, pero la descripción de los patrones que realmente se generan en los mercados financieros no es correcta. Pero sí dio el punto de inicio a muchas cosas, muy buenas. Siguiente ejemplo. Ok, en este caso, el Ripple. Ok, acá falta la tendencia, pero la tendencia
Si no me equivoco, en este caso iba a ser bajista, tenemos persistencia de 38, 109, 423, media de 1, velocidad positiva. Ok, tenemos. Y esto es interesante para ver cómo funciona el sistema de tipo horizontal. Tenemos movimiento a la baja, ¿sí? Y a partir de acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ujú. Y entonces acá es cuando decimos, ¿es un triángulo o no es un triángulo? Eh, Vamos a decir, no, es un triángulo, vamos a decir. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y existe una contracción, tengo el movimiento a la baja, voy a decir, es un triángulo. Voy a vender. Ok, bien. Pero ¿qué es lo que sucede? La persistencia en ambos casos, alcista-bajista, es similar, 38-38. Eso evoca que hay un equilibrio entre fuerzas, ¿sí? La persistencia es cómo los eventos pasados van a afectar a los eventos futuros, y en este caso tienen el mismo peso. Si vemos la media está equilibrada, si vemos en este caso la relación entre máximos y mínimos está equilibrada con un pequeño desequilibrio hacia el alza, y en este caso mínimo y máximo, si es el movimiento más grande hacia el abajo, el movimiento más grande hacia el alza, es más grande hacia el alza. Y la velocidad en este caso tiende a ser positiva. Por lo tanto, acá hay un choque de fuerzas, ¿sí? En cierta forma. Y muy probablemente esta tendencia sea de tipo horizontal, ¿ok? Sobre todo por la estructura que tenemos ahí, que suele coincidir. Pero a mí me da por vender, y digo, es un triángulo, voy a vender. He vendido. Bárbaro, bien. Porque estaba convencido de que era un triángulo. ¿Qué sucedió? Se generó un movimiento más al alza que rompió esa estructura de triángulo. ¿Por qué? Porque en los triángulos los movimientos se van comprimiendo y no se generan ni nuevos máximos ni nuevos mínimos. Y acá tenemos un nuevo máximo. ¿Sí? Por lo tanto, esa venta, dependiendo de dónde haya puesto el stop loss, se hubiese disparado como negativa. ¿Sí? Y lo que necesitaba era un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque esto genera prácticamente o toca el máximo anterior, ¿sí? Genera un nuevo máximo, muy, muy pequeñito. Entonces la estructura acá a nivel de ondas cambia. ¿Por qué? Porque ya deja de ser ese triángulo que pensábamos y pasa a ser un movimiento al alza, en este caso lo vamos a denominar A o W, vamos a denominar W, 1, 2, 3, 4, 5, E, Y, X, E. Y esa es la estructura final, ¿ok? Realmente, ¿qué es lo que pasa? Que el análisis de tendencia nos estaba advirtiendo de que no había realmente una fuerte tendencia a la baja en ese momento y que lo mejor era mantenerse fuera o darle un poquito más de tiempo o utilizar esta zona de rango realmente para tomar una decisión, para no tomar decisiones anticipadas. Se genera el máximo y a partir de ahí sí se da el movimiento hacia la baja, ¿ok? ¿Cuándo se da? Cuando se rompe ese nivel clave de 34.54, se sale de esa zona de no tendencia y se establece de forma mucho más fuerte una tendencia a la baja. Y ahí es cuando el Ripple alcanza el primer atractor, ¿ok? Está claro por qué no anticiparse, ¿sí? Muy importante. Pensamos que es, estamos convencidos de que es, pero la razón siempre la va a tener el mercado y no nosotros, ¿ok? Y son muchas las probabilidades que se van a manejar, ¿sí? De ahí tenemos muchos más ejemplos, que esto cuando me pidan el PDF, se los mandaré, si me piden el PDF, ¿ok? Van a tener más ejemplos, ejemplos con el S&P, ¿sí? Ejemplos con el Bitcoin, ejemplos con el oro, ¿ok? Tienen más ejemplos y en la página web, ¿ok? Pueden entrar y pueden ver los diferentes gráficos y probarlo en tiempo real. Entonces, una vez que tenemos estos conceptos, ustedes ya los pueden aplicar de forma manual, ¿sí? Con las gráficas y empezar a definir
cuáles son los movimientos, cuáles son esas ondas, y empezar a tomar decisiones y a probar diferentes tipos de estrategias, ¿sí? Con esta secuencia muy sencilla de zigzag y las zonas de retroceso y las proyecciones, ¿ok? Más el dashboard con la tendencia, ¿sí? Más los gráficos que nosotros tenemos en la web, que son gratis y que les van a dar ya una idea de cómo secuenciar el mercado, ¿ok? Nosotros hemos tomado esa información, ese algoritmo al final que utilizamos para construir diferentes tipos de inteligencia artificial, y una de ellas es el Bumblebee. Que Bumblebee lo que hace es toma los datos en tiempo real, analiza las estructuras y esas relaciones que vimos antes en diferentes escalas de tiempo. A partir de esto detecta lo que es la tendencia, el sentimiento, el comportamiento de inversor, estructura fractal del instrumento, y a partir de ahí ve cuáles son los diferentes escenarios de alta probabilidad que se pueden desarrollar y toma la decisión de invertir o no cuando la probabilidad de tomar beneficio es muy alta. Y estos son los resultados que tenemos con Bumblebee. ¿Sí? Tiene muy buena efectividad, tiene una efectividad muy alta, con un retorno anual esperado de 86%, 84% de las transacciones que genera son ganadoras, ¿sí? En un ratio de 6:1, ¿ok? Funciona muy bien, y todo se basa en principios que hemos visto durante este webinario. Y esto es cómo se comporta en diferentes instrumentos, ¿sí? Tenemos en este momento, trabajando con Bumblebee, 4 instrumentos, ¿sí? Acá falta el kiwi dólar, tenemos la libra, el euro y el dólar yen, trabajando en lo que se llama la cuenta B, ¿sí? De B account. Muy bien en la libra, un retorno de un 30%, en el euro 36%, en el dólar yen 20,7%, y en el kiwi dólar es un 30%. ¿Sí? El kiwi está en este momento en fase test. ¿Qué es lo que permite este tipo de inteligencia artificial? Si no tenemos el tiempo para poder dedicarle el tiempo que hace falta para poder invertir en el mercado, es muy complicado, y lo hemos intentado y no ha salido bien. Este tipo de soluciones te da una rentabilidad mucho más alta que cualquier tipo de inversión dentro del mercado, ¿okay? De lo que se ofrece hoy en día, con la tranquilidad de que uno dispone del dinero todo el tiempo, ¿sí? 365 días del año, y la rentabilidad que vas a tener por cómo funciona el sistema es muy buena. Y para darles una idea, un ejemplo, desde mediados de febrero, los mercados financieros cayeron alrededor de un 30%, todo lo que son los fondos de inversión. Fondos de inversión top, ¿sí? Todo esto lo pueden consultar en Morningstar. Y ahora resulta muy difícil poder elegir herramientas de inversión o productos de inversión. Muy complicado, porque cuando el mercado es bajista, la mayoría de productos de inversión están atados a los diferentes tipos de índices, mercados y demás, y también al final sufren crisis como la que estamos teniendo ahora. ¿Qué es lo que pasó con la cuenta B, con The B Account? Durante el mismo periodo creció un 30,7%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque utiliza ese principio fractal y da igual la dirección del mercado, si es a la alza o a la baja, ¿sí? Toma decisiones en función de la dirección del mercado. Y es lo que le permite aprovechar tanto las alzas como las bajas. ¿Ok? Con un total de ganancias de un 99,5%, una efectividad de un 82,3%, cuando marzo fue un mes muy complicado. ¿Sí? Excelente performance de Bumblebee y la cuenta B. Y esta es una cuenta real cliente desde noviembre, si no me equivoco, sí, de diciembre a marzo, perdón. ¿Cómo ha ido creciendo? La cuenta ya creció un 34,7%, ¿ok? Con una efectividad muy buena, muy sólido y muy consistente, ¿ok? Realmente el algoritmo y la lógica que se utiliza para poder generarlo es muy buena, ¿ok? Y muy buena rentabilidad. Estamos muy contentos con Bumblebee. Seguimos trabajando en diferentes instrumentos para expandirlo, hacerlo cada vez más grande. ¿Sí? Ahora tenemos 3, estamos testeando un 4, y esto va a ir creciendo de forma de que la herramienta en sí tiene una rentabilidad muy buena, muy alta, porque tiene un abanico de instrumentos muy grande.
Ok, cualquier cosa que quieran saber sobre la cuenta B, quieren más información, me mandan un correo a info@thefinancialforecast.com y les voy a mandar todos los resúmenes, estadísticas y demás para que puedan ver cómo se comporta. Material adicional. Dentro de lo que es TraderZona, tienen diferentes clases para poder complementar lo que hemos visto el día de hoy. Tienen clases para poder aprender a leer indicadores técnicos, ver en profundidad lo que es la secuencia de Fibonacci y cómo aplicarla, perdón, más detalle de lo que son las ondas de Elliott, mucho más detalle, sí, de lo que son las ondas de Elliott, es una clase de 3 horas y media aproximadamente, y el último es cómo analizar el mercado en tiempo real, que es muy importante y es lo que nadie enseña, ¿okay? Siempre les dan patrones terminados, pero nunca cómo pensar el mercado para poder invertir, ¿ok? Todo esto lo tienen en TraderZona y el libro lo pueden comprar ahí o lo pueden comprar también en la editorial Profit, ¿ok? Amazon lo tiene también, Casa del Libro, en España, Fnac, ¿sí? En varias zonas, pero Amazon, por ejemplo, lo tiene. Otro soporte que damos son las clases particulares, ¿sí? Lo que denominamos mentorship 1 a 1, donde generamos un programa de 40 horas en el cual vemos diferentes aspectos de inversión y mercados financieros, ¿sí? Introducción a mercados, análisis técnico, manejo de dinero, vamos a ver también macroeconomía, el principio de ondas, derivados e inversión en tiempo real, ¿ok? Todo esto lo van a hacer conmigo en clases 1 a 1 durante un lapso de 40 horas. Online, y intentamos siempre adaptar la hora a lo que ustedes pueden hacer. Y acá tenemos testimonios, el libro y clases que hemos dado anteriormente presenciales. Ok, entonces, cualquier cosita, duda, pregunta, quieren el PDF, me lo mandan, me escriben a info@thefinancialforecast.com. ¿Ok? Y ahí les mando PDF, respondo preguntas y demás, pueden mandarme sus análisis. Si los hacen, me daría una gran alegría, sus primeros conteos me los mandan, los reviso y les puedo pasar feedback. En la página web, hablábamos de los gráficos gratuitos, lo tienen en esta pestaña, Free Forecast, ¿ok? Acá se tienen que suscribir al paquete gratis, es totalmente gratis, ¿sí? Generan la suscripción y van a tener acceso a partir de ahí al área de miembros. Pueden ir a instrumentos y van a poder ver, por ejemplo, las gráficas semanal de la libra, donde van a tener la gráfica con las secuencias, las diferentes zonas que vimos durante el webinario y el dashboard con la tendencia. Y eso les va a ayudar mucho a poder plantear estrategias y definir direcciones de inversión. Y por último, porque a ustedes les gusta estudiar, están ahí atentos a estudiar el mercado, tenemos en la parte de educación una sección que es el onboarding, que consta de 7 clases gratuitas, ¿sí? Un total de 7 horas aproximadamente de clases, donde van a haber diferentes aspectos de análisis y cómo aplicarlo, ¿ok? Esto también es gratuito, es Get Now, y van a tener acceso. Los videos son en español, ¿ok? Por lo tanto no van a tener ningún problema. Muy bien, con eso estamos, ¿sí? Hora y media. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar ahí presentes, por las preguntas. Y cualquier cosita me escriben info@thefinancialforecast.com y los espero pronto en el siguiente webinario que organicemos con TraderZona. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Hasta luego.